8 horas con 19 minutos. Damos de bienvenida al sociólogo Marco Zalamea. Sociólogo Zalamea, le saludamos ya a finales de este año para realizar un balance de diversos aspectos que han marcado la vida nacional, la vida local en este 2024. Le proponemos iniciar por la ciudad, la provincia y su relación con el gobierno de Daniel Noboa. Cerramos nuevamente un año con una serie de ofertas en cuanto a obras físicas, particularmente a vialidad, que han quedado hasta el momento en el simple anuncio o, en el mejor de los casos, en el papel. Bienvenido. Buenos días, Gustavo y Rosana. Bueno, es lamentable de que se esté reeditando pues incumplimientos que han sido característicos también de gobiernos pasados. Recordemos que durante la gestión del gobierno del presidente Lasso también hubieron compromisos, incluso acuerdos para atender este nudo crítico y problemático de la provincia de La Suay, que es el tema de la vialidad. Nada de eso se cumplió. Incluso recuerdo que conversando con usted a inicios del gobierno del presidente Lasso y cuando era ministro el exalcalde Marcelo Cabrera, se me preguntó qué confianza, cómo expectativas tenía respecto a que el Azuay iba a ser atendido en el tema de la vialidad. Yo me había mostrado siempre escéptico y decía tajantemente de que el Azuay iba a seguir abandonado en el tema de la vialidad. Igual lo puedo decir en el caso de este gobierno, que no se va a dar cumplimiento, por lo menos por ahora, incluso estando en campaña electoral, y ya porque simplemente pues el Azuay sigue siendo relegado en lo que significaría las prioridades de la gestión pública gubernamental, pero también por una concepción política y económica que tienen estos gobiernos. Particularmente pues se trata de gobiernos que no son afectos a la inversión pública, y dentro de la inversión pública particularmente a la construcción de obra pública, y en este caso pues al tema de la vialidad. Pero tampoco se ha dado una alternativa, como se habló también discursivamente en el gobierno de Lasso de la posibilidad de una alianza público-privada, de hacer concesiones viales. Este gobierno nunca se ha referido a este tema, pero tampoco pues el gobierno central auspicia la gestión para poder resolver esos problemas, de tal suerte que la SUAY va a tener que seguir esperando para resolver sus problemas viales. En cuanto a otro tipo de obras más allá de la vialidad, ¿cómo ha visto usted la relación gobierno de Daniel Noboa con el Azuay? Bueno, ha sido una relación básicamente de ofrecimientos, acabamos de hablar de la vialidad, pero también de querer ganar una imagen especial en la provincia, en el Austro, cuando se nos ofreció una cumbre iberoamericana de presidentes y jefes de Estado, cuestión que resultó absolutamente un fracaso. Recordemos que con mucha expectativa Cuenca se preparó para este encuentro. Sin embargo, pues no vino ningún jefe de Estado ni presidente de Latinoamérica. Vinieron básicamente pues representantes gubernamentales de Andorra, de Portugal, el presidente, y no precisamente el presidente, sino el rey de España. De tal manera que ni siquiera esta situación que hubiese permitido aparentemente quedar bien con el Azuay y con Cuenca se cumplió por parte del gobierno del presidente Noboa. Tiene otras prioridades, Azuay no está entre esas para el gobierno, lamentablemente. En lo que se refiere a otros temas que han sido compromiso de gobierno, sobre todo aquellos que se han definido en las urnas, estos actos de democracia directa, consultas populares. Una de ellas se lo hizo para la ciudad de Cuenca con respecto a la minería, pero hay otras que también fueron ya decisiones en las urnas, como el tema de el Yasuní. Hay varias otras decisiones que se tomaron en la consulta popular de abril, como el nombramiento, la creación de jueces constitucionales y otras. ¿Cómo ve usted este comportamiento del gobierno en cuanto a, por lo menos, la lentitud o aparentemente la omisión de cumplir con las decisiones que se proponen al pueblo? Se les consulta y luego a los resultados se les hace caso omiso. Bueno, el gobierno no tiene realmente un talante democrático.
justamente la democracia se basa y se sustenta en la voluntad del pueblo, ya sea una voluntad expresada en temas de interés nacional, como usted ha señalado bien, el tema de Yasuní, o el tema de la consulta popular realizada en el mes de abril, que tocó varios aspectos relacionados sobre todo con seguridad, pero tampoco los pronunciamientos populares y democráticos en temas locales que ya vienen desde gobiernos anteriores, como la consulta en el Cantón Girón, la consulta en el Cantón Cuenca, que preservaba las zonas ambientalmente sensibles y de recarga hídrica para garantizar la provisión de agua a la ciudad de Cuenca en este último caso. Si es que fuese un gobierno respetuoso precisamente de la democracia, tendría que ser un gobierno que materialice esos pronunciamientos realizados por el pueblo. En el caso de la consulta nacional, básicamente lo que buscaba el gobierno es afianzar y profundizar el apoyo social, su legitimidad política. Recordemos que decía que con la consulta pues iban a resolverse casi los problemas de inseguridad, o por lo menos bajar significativamente la inseguridad en el Ecuador. Antes se nos ofreció que el IVA, el alza de este impuesto, era también necesario para bajar la inseguridad, incluso casi como una suerte, digamos, de chantaje. Se decía, si es que no quieren la aprobación del IVA, pues simplemente van a seguir las extorsiones. Entonces ligó él a la aprobación del alza del IVA con la eliminación de las extorsiones, las llamadas vacunas. Y eso no se ha dado para nada, todo lo contrario. Las estadísticas y las cifras hablan de que más bien se han cuadruplicado extorsiones y secuestros en varias zonas del Ecuador. También recordemos que se habló de que el plan Fénix iba a ser la gran panacea para la inseguridad, pero nada de eso, lamentablemente digo, se ha cumplido en el Ecuador durante el presente año, que ha sido justamente el año de gobierno del presidente Noboa. Ahora, sociólogo Zalamea, muy buenos días. Pues varias organizaciones y más bien ha sido el sector de la sociedad civil el que se ha organizado precisamente para estas exigencia en materia vial, exigencia en defensa del agua, exigencia en defensa de las decisiones de las comunidades y de la población en general. En este contexto también vale la pena un análisis de qué pasa o qué ha pasado con las autoridades que nos representan. Ha habido algunos esfuerzos, sin duda alguna, de los asambleístas, pero tenemos un alcalde, tenemos un prefecto, tenemos un consejo cantonal, y en este sentido también es importante reflexionar sobre ese necesario liderazgo que se requiere para enfrentar el centralismo y sobre todo este abandono. Bueno, han habido pronunciamientos de algunas autoridades, pues entre otras del alcalde, del prefecto, respecto a ciertos temas, reclamos al gobierno central. Recordemos, por ejemplo, hubo un reclamo cuando se trasladó la sede de CELEC, ¿no es cierto?, que estaba en Cuenca, a la capital de la República. Sin embargo, cuando hubo la sesión solemne del 3 de noviembre, lamentablemente, ante la presencia del presidente, no hubo un reclamo que podía haberlo hecho en los mejores términos, pero con contundencia y firmeza. Entonces, creo que ahí prácticamente las autoridades, y particularmente en este caso el alcalde, perdió la oportunidad, pues, de ser directo con el presidente de la República y reivindicar también otro tipo de demandas que la provincia de la Suay, y particularmente su capital Cuenca, ha tenido. Y en los últimos meses más bien hemos visto una actitud más laxa, pues ya no tanto de reclamo, justamente en relación a los temas que aquí estamos comentando. En las últimas semanas se ha vuelto a reafirmar el interés del gobierno de explotar Loma Larga con ese gran proyecto minero cuestionado y precisamente desaprobado en Consejo Popular por el pueblo. Pero las autoridades no han hecho un pronunciamiento y una advertencia al gobierno de que el pueblo de Cuenca no estaría dispuesto a aceptar un incumplimiento de esa naturaleza. Me parece que quizás la coyuntura electoral como que ha desdibujado la cierta firmeza con la que meses anteriores eran características de los pronunciamientos de las autoridades locales en relación al gobierno del presidente Noboa.
¿Cuál es, sociólogo Zalamea, por otra parte, su balance, cómo ha visto las cosas en la relación Austro del país, diríamos, con el gobierno en materia de desconcentración, de descentralización? Lastimosamente no se ha avanzado en este campo, más bien estamos frente a un gobierno que tiene también tendencias centralistas o centralizadoras. Me refería, por ejemplo, al caso de Selé o al propio hecho de que no se ha querido dar la posibilidad de que los gobiernos locales, particularmente el gobierno provincial de la SUAY o la propia municipalidad de Cuenca, puedan asumir el mantenimiento de ciertas vías, como ya se planteó en su momento en el marco de la gestión del gobierno del presidente Lasso. Es un gobierno que no mira precisamente las necesidades reales de los territorios, más bien su prioridad siempre ha estado encaminada a cómo fortalecer su pre-campaña electoral. Ha sido un gobierno de una campaña permanente por la reelección y no de la atención a los problemas fundamentales y esenciales de la población ecuatoriana, y en este caso, por ejemplo, de territorios tradicionalmente abandonados, postergados y debilitados en la gestión de los gobiernos centrales, como se trata de la SUAY y Cuenca. Y como decía hace un momento, tampoco ha habido un reclamo sistemático, reiterativo y duradero de parte de nuestras autoridades, pues para reivindicar las necesidades locales de Cuenca y de la SUAY. Y vamos al tema que involucra también a la SUAY, con la vicepresidenta Verónica Abad. Analicemos este caso. Verónica Abad, condenada de alguna manera políticamente con juicios de valor por sus declaraciones del pasado, salpicada por sugerencias de malos manejos de fondo de campaña que el gobierno, Noboa particularmente, jamás ha hablado. No hay un proceso, menos una sentencia sobre este tema, y todo lo que ha sucedido. Demasiado fresco y largo como para relatar con estos embates del gobierno a su función como vicepresidenta de la República. Hay, sin embargo, de alguna manera, una corriente que se evidencia en la opinión pública que considera que sería un alto riesgo para el país que Verónica Abad asuma la presidencia, pero todos son criterios, conjeturas, declaraciones que se han ido dando en el tiempo. No hay realmente una condena concreta contra Verónica Abad que le descalifique para la vicepresidencia de la República. ¿Cómo ve usted este tema y la serie de acciones que ha tomado el gobierno y en forma inminente posiblemente tomará ante su ausencia en Ankara el pasado 27 de diciembre? En realidad, la mayoría de criterios son criterios sesgados, interesados políticamente, y que incluso surgen de las propias esferas del gobierno o a través, digamos, de los troll centers que maneja el gobierno para tratar de lesionar lo más que pueda la reputación de la vicepresidenta, de deslegitimarla y poder seguir adelante pues con una campaña sistemática de acosamiento, de humillación, de persecución política a la vicepresidenta de la República. Sin duda, en este caso no se trata de valorar o juzgar el ideario político de la vicepresidenta, que es un ideario que se ha ubicado bastante hacia la derecha, incluso hacia la extrema derecha. Ella públicamente ha expresado, manifestado su admiración a personajes políticos como Milei, como Bolsonaro, como el propio Donald Trump. Pero ese no es el tema de fondo. No se puede decir que la vicepresidenta no tiene derecho a la sucesión presidencial cuando deberá pedir licencia el presidente por su ideario político. Simplemente nos guste o no, pues compaginemos o no con sus ideas políticas, es la vicepresidenta de la República y constitucionalmente le corresponde en este caso la sucesión presidencial en una coyuntura electoral a la que estamos refiriéndonos. Sin embargo, desde el comienzo ha hecho todo lo posible el gobierno por descalificarla, por perseguirla, incluso de manera autoritaria. Se suspendió las funciones de la vicepresidenta cuando no tenía base legal esa suspensión. Por eso mismo la jueza anuló en la acción de protección esa malhadada suspensión. Pero al mismo tiempo se cometió ilegalidad incluso pues en ese marco de elegir ilegalmente también a una suerte de vicepresidenta encargada. Todo esto configura, digamos, y es parte de un escenario en el cual poco a poco se va evidenciando un talante cada vez más autoritario
con tintes dictatoriales al presidente de la República. Igual lo hizo cuando, por ejemplo, ante sí, por sí, mandó al registro oficial a publicar la ley para mejoramiento de la recaudación tributaria, que eufemísticamente el presidente le calificó como ley antipillos. Igual ha hecho también con el derecho internacional cuando invadió la Embajada de México. Igual lo hace ahora que se está insinuando la posibilidad de que no tiene necesidad de pedir licencia, es decir, un gobierno que quiere estar por encima de la ley. Y yo hace un rato decía de que el presidente no tiene un talante democrático porque no respeta la voluntad popular o no hace un esfuerzo por materializar esa voluntad, sino también es un presidente que al ubicarse al margen de los señalamientos jurídicos y legales de la Constitución y otras leyes, simplemente pues ya está en la frontera del autoritarismo, ingresando, digamos, a una actitud que el Ecuador ya vivió en gobiernos pasados y no quisiéramos que se reedite. Tiene que respetarse el Estado de Derecho. Precisamente la democracia es sinónimo de régimen constitucional, Estado de Derecho, porque se supone que las autoridades en la gestión de gobierno pues observan las reglas fundamentales que marcan el fundamento jurídico que debe tener un régimen democrático. Y eso no está ocurriendo en el país, y creo que el caso más emblemático de este no sometimiento a la Constitución y a las leyes es precisamente el caso de Verónica Abad. Bien, terminemos este recorrido, sociólogo Zaramea, con una evaluación, un balance, si es que se lo puede hacer, de las autoridades locales. Sabemos que son muchas los representantes de los gobiernos autónomos descentralizados, sus cuerpos colegiados. ¿Qué aspectos dignos de destacar existen, ya sean positivos o negativos, del comportamiento, rendimiento, resultados de las administraciones locales o seccionales? Bueno, hemos visto en primer lugar, para comenzar quizás con el gobierno provincial, pues yo creo que el gobierno provincial ha vuelto a tener algún grado de protagonismo que se había perdido en años anteriores. Prácticamente era un gobierno bastante invisibilizado. Creo que se está trabajando en la realización de obras públicas que corresponden a lo que serían los roles básicos y fundamentales del gobierno provincial, como la vialidad, como el tema del riego, la economía provincial, etc. Y por otro lado, en cuanto al tema de la municipalidad, presidida en este caso por el alcalde Zamora, ha tratado básicamente de ejercitarse pues algún tipo de cumplimiento en ofertas electorales claves que lo hizo precisamente el hoy alcalde, en el tema, por ejemplo, de la construcción o el inicio de construcción de algunos hospitales en parroquias rurales, el tema también que se hizo al inicio del retiro de los radares, aunque no en los términos ofrecidos en campaña electoral. Recordemos que tuvo que haber una indemnización, cuando el alcalde en su momento decía de que simplemente iba a dar de baja sin absolutamente negociar ningún acuerdo con las empresas proveedoras de los radares. Está pendiente también, me acuerdo, de una oferta electoral que hizo el alcalde en su momento de entregar $1 millón en microcréditos a estudiantes o jóvenes para emprendimientos productivos. Pero en general es un alcalde que también ha hecho cosas innovadoras en algunos ámbitos, por ejemplo, de la obra pública, en el adesentamiento de la infraestructura, sobre todo urbana, la reconfiguración de algunos parques, aceras, etcétera. Pero también el alcalde de las fiestas, como ha sido también visto con algún sector de la población. Y últimamente, pues, esto se ha visto empañado con algunas denuncias de ciertas irregularidades en algunas contrataciones de algunos empleados municipales, o también quizás el talante muy poco tolerante del alcalde para recibir críticas, cuando tenía que él dar cuenta de que fue también un concejal en su momento muy crítico y muy fiscalizador de administraciones pasadas, pero daría cuenta de que parece que no tiene, digamos, la tolerancia o el respeto suficiente para también procesar de una manera democrática esas críticas cuando se está juzgando o se está evaluando su propia gestión. Bien. Le agradecemos mucho por habernos acompañado, sociólogo Zalamea. Gracias, Gustavo. Un buen día a usted y a Rosana.
Gracias, igualmente para usted. Han escuchado al sociólogo Marcos Alamea, analista político, en un balance del acontecer local fundamentalmente y nacional al término de este 2024.